Llegó el viernes, sí, así es, viernes 8, va avanzando el tiempo. Sandy, muy buenas noches, es un gusto saludarte. Lista y preparada, ¿verdad? Así es, Julio, lista para concluir esta semana con el análisis respectivo. Y agradecemos a usted también por permitirnos trasladarles esta información y acompañarles en su propio análisis. Así es, parece que nos vamos adelantando en el tiempo, o al menos lo que la diócesis de Guatemala, para todos aquellos fieles de la religión católica, está ya adelantándose. El poder eventualmente exigir carnet de vacunación para todos aquellos que quieran celebrar la Cuaresma. Me imagino procesiones y otro tipo de cuestiones similares. Vamos a analizar entonces este tema que hoy se da a conocer, exigir o no el carnet para poder realizar estas actividades. ¿Es momento de poder pensar en llevar a cabo nuevamente las procesiones? Bueno. No lo sé, pero veamos el contexto. Sí. Así es. Debido a la pandemia, todas las actividades religiosas han sido suspendidas. Sin embargo, el jerarca de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, Gonzalo de Villa, indicó que se evalúa reanudar todas las actividades cuaresmales y de Semana Santa, siempre y cuando se presente el carnet de vacunación contra el COVID-19 como un requisito básico. Sí, es una buena idea, es decir, yo creo que sí es importante el que la vacunación sea o empiece a ser un requisito para ciertas actividades. Yo creo que eso a nivel civil también, pero yo creo que aquí en la capital estamos bastante bien, en la zona metropolitana más o menos bien. El problema mayor está todavía en el interior, donde hay dificultades, pues a veces de comunicación, a veces de confianza, a veces de desconfianza de la población en relación a todo lo que venga del Estado, y eso creo que es lo que produce la resistencia, pero creo que animar a la gente a vacunarse es fundamental en todos los sentidos. Además, De Villa explicó que no se ha fijado una fecha particular para dialogar con las hermandades y llegar a un consenso respectivo, ya que depende de cómo avance la vacunación. Depende mucho de cómo avance la vacunación. Es decir, no estoy todavía seguro, no sé la Cuaresma si va a poder haber las actividades tradicionales o todavía tendremos que tener cuidados. Va a depender mucho de cómo vaya el tema de la vacunación y al final de cuántos contagios sigan produciéndose. Me gustaría decir que vamos a regresar a la normalidad, pero no depende de mí, depende de cómo estén las cifras sanitarias del país. Actualmente, Guatemala registra a nivel nacional aproximadamente 7.5 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 administradas. Bueno, está bien. Parece un tema adelantado porque le decíamos falta mucho tiempo para Semana Santa. No sabemos, Andy, qué es lo que va a pasar de aquí. Que por cierto, de hecho no sé si va a ser en marzo o abril la celebración de la próxima Cuaresma y Semana Santa. Ahora bien, es bueno que ya se empiece a hablar de esto. La planificación es importante. Y a veces decimos que todo es como contra el tiempo y a la marcha, pero sí, este tipo de actividades también hay que irlas planificando. Hay que irlas planificando y definitivamente que si vamos a negativo o positivo, me parece a mí en lo particular altamente positivo el hecho que se empiece a pensar que todas aquellas personas que participen de alguna u otra manera dentro de las denominadas procesiones en la diócesis de Guatemala, Ciudad de Guatemala y Antigua Guatemala, entonces se le puede exigir el carnet de vacunación, pero veo una debilidad. No le puedes exigir el carnet de vacunación a todos los feligreses que van a estar alrededor de la procesión en esa aglomeración. Entonces hay como que un equilibrio que todavía no creo si es el correcto y el exacto. Aparte de eso, hay que ver que normalmente en las procesiones se dan aglomeraciones. Ahí está el Las problema. personas de verdad pues quieren ver entonces el recorrido, participan, de hecho por años es una tradición incluso familiar, Sí. Julio, Sí, Sandy. y llama la atención también entonces pues todas estas actividades religiosas que de hecho vienen incluso de otros países para poder presenciar nuestras procesiones y las distintas actividades católicas, religiosas que se llevan a cabo. Entonces, ¿cómo evitar y mantener un aforo en calles para evitar entonces los contagios de COVID-19? Eso va a ser complicado también. Poco a poco creo
a lo que ya está pasando en otros países, va a ir sucediendo en Guatemala. De a poquito, o tal vez un poquito más rápido de lo que pensamos, se va a empezar a exigir para muchas cosas, para muchas actividades, para salir, para viajar, para esto y para lo otro, efectivamente el poder comprobar que ya te vacunaste en contra del COVID-19. Así que... bueno, perdón, ibas a decir algo, perdón. No, mira, la verdad es de que aquí va a ser, si se lleva a cabo, va a ser un gran reto. Por ejemplo, grande. En la antigua Guatemala, una de las medidas que incluso se podrían adoptar es, bueno, quien ingrese a la antigua tiene que presentar su carnet de vacunación, ¿no? Por ejemplo. Para, pues, por lo menos tener cierto control. Pero en la ciudad de Guatemala, ¿cómo lo haces? Ahí está la cuestión. El descontrol que se puede dar acá, yo no lo veo en el tema de la medida que me parece oportuna para todos aquellos que van a ser los cucuruchos, los que van a cargar las procesiones. El descontrol que se puede dar y donde eventualmente, no sé cómo vayamos a estar para esa época en el mundo y en Guatemala en medio del COVID-19, se puede dar en la feligresía católica, en la gente, en los que participan, en los vendedores, en los que recogen la basura, en los que tocan la música, todos aquellos que acompañan, ¿no? Todo este ritual religioso de lo que es una procesión católica como tal. Allí es donde puede estar el peligro de contagio por la aglomeración de gente, por la cercanía y porque, bueno, no sabemos, después de 2 años en que no se han celebrado procesiones, seguramente estoy pensando que todos los fieles de la religión católica que les gusta este tema, pues estarán con aquella ansia, aquella pasión, aquel deseo de estar en una procesión. Por supuesto, Julio, pero también entonces tienen que vacunarse, porque también es cierto, claro, Sandy, hay personas de todas las religiones que no se han querido vacunar, entonces puede ser una motivación al final, porque para poder participar entonces tendría que estar con su esquema completo. Pero, ¿qué te parece si vamos con unos datos para mostrar cómo están otros países? Porque hay lugares donde ya en ciertos temas se está exigiendo el carnet. Claro que sí, con mucho gusto, Sandy. Sabes precisamente que lo que decías se refiere a países como Francia, como Chile, como Italia, entre otros, ¿no? Que ya están exigiendo constancias de vacunación contra el COVID-19. ¿Para qué? Para poder viajar, para hacer varios trámites y hasta para poder ingresar a lugares públicos. Aquí en Guatemala tenemos el ejemplo de los restauranteros de Mazatenango. Habrá que ver si todavía continúan con esa medida. Parece ser una medida un tanto extrema, ¿no? Pero a la vez efectiva para lograr el mayor porcentaje de vacunación. Yo diría el mejor control y la prevención. Para los gobiernos implementarlo es una forma de abrir la economía. Para muchas personas puede verse como una forma de reincorporarse a la vida normal y para los expertos en salud pública este tipo de requisitos es visto como una manera de reducir los contagios. Y si nos vamos al tema de la fe, al tema religioso y de las creencias de cada quien, pues también para muchas personas puede ser finalmente esa ventana de oportunidad de empezar a salir de ese estrés pandémico y de volver a participar en celebraciones como las procesiones y todo lo que acompaña. Por cierto, también una observación, si se va a exigir esto por parte de las diócesis católicas para poder hacer procesiones, pues si la iglesia evangélica también va a hacer sus retiros de verano que hacen para, el retiro es una reunión grande de una semana, ¿verdad? No es que se van a otro lado, para poder celebrar la Semana Santa, entonces también debería exigirse por ahí, ¿no? O por ahí tendría que ir la situación. Sí, para poder garantizar entonces que las personas que estén ahí pues ya tengan sus vacunas por cualquier situación, ¿verdad? Que se vaya a dar, porque hemos dicho, la vacuna no indica que no nos va a dar el COVID, correcto. Es decir, hay que seguirnos cuidando, hay que seguir manteniendo las medidas de bioseguridad, pero nos garantiza que si alguien se contagia, también no va a estar de una forma grave en un hospital, sino que los síntomas pueden ser menores a una persona que no tiene nada de protección y aparte de eso que no se cuida, no está vacunado. Ese es el efecto y esa es la garantía entonces de poder exigir que una persona pues esté vacunada. Sí. Sabemos que la vacunación es un tema voluntario, Julio, pero... Por el momento sí. Indirectamente se está haciendo exactamente obligatorio, porque vamos a necesitar de ciertos servicios que, por ejemplo, ya nos van a exigir el carnet de vacunación. Entonces, tenemos que vacunarnos. A ver, tenemos que ir a ese plano específico de lo que va a ser la realidad en esta nueva realidad que nos ha dejado también el COVID-19. La vacunación todavía sigue siendo, en teoría voluntaria, sigue siendo gratuita y universal, pero va a llegar el momento en que ya no va a ser gratuita, sino que va a ser pagada, y entonces ahí está peor la cosa. Y va a llegar el momento en que ya no va a ser opcional, sino que va a ser obligatoria. ¿Obligatoria por qué? Tal vez no porque hasta se le impongan por una ley, porque no se va a tratar de eso. Se trata de que si usted quiere, por cuestión de negocios, por cuestión de turismo, por cuestión de cualquier otra situación que no se me ocurre en este momento, viajar a Estados Unidos, viajar a Europa, no lo
lo va a poder hacer si no demuestra que ya se vacunó. No va a poder realizar algún otro tipo de actividades, como probablemente sea regresar a las universidades, tanto a dar clases como para ser alumno, regresar a los colegios, trabajar, etcétera. Finalmente va a ser una tendencia en el mundo que se vuelva obligatoria sin necesariamente una ley que lo diga que así es. Exactamente, Julio. Vamos con más información, ¿te parece? Con para mucho proyectar? gusto, claro que sí. Entonces, por favor, ahí usted tiene en pantalla. La idea detrás de este tipo de medidas, Sandy, es permitir más actividades de forma segura. Y vaya, si no, las procesiones católicas mueven también la economía. Más actividades de orden recreativo con la familia y los amigos que reinciden y reinicien también las economías y poder llegar a un punto más cercano a la normalidad del 2019 antes del COVID mismo y no propagar también la enfermedad. En el caso de las actividades culturales y deportivas, este tipo de medidas pueden ayudar a reiniciarlas tras las suspensiones por la pandemia, sin poner a asistentes y trabajadores en riesgo. Por supuesto, Sandy, veamos otros ejemplos. La Unión Europea, por ejemplo, ha implementado un pasaporte de vacunación para que sus ciudadanos vacunados puedan movilizarse en esa región con cierta libertad. De lo contrario, no. Un punto importante es que se debe abordar la seguridad de los carnets de vacunación para también evitar posibles vacunaciones y posibles falsificaciones de vacunación, sobre todo en un país como Guatemala, donde aquí todo se falsifica, donde aquí todo se consigue a base inclusive de métodos alternos como la misma corrupción. Es decir, porque esto es en ansias, en aras de la protección de todos los guatemaltecos también. Exactamente, Julia. Ahí debe existir un control en el sentido que, bueno, te pueden falsificar el carnet. Puede ser. Definitivamente, Sí, pero recordemos que existe un código QR, el cual se puede leer y de esta forma traslada directamente al sistema del Ministerio de Salud, donde pues no solamente va a bastar con mostrarlo, sino que de esta forma entonces se puede hacer el scan, que por cierto, con la cámara del teléfono se puede hacer. En teoría ahora debería ser bastante fácil, ¿verdad? Porque ya casi que todos los teléfonos y la simple cámara sin bajar aplicaciones. Con acceso a internet, por supuesto. Tiene esa facilidad de leer ese código QR. Sin embargo, en un país como Guatemala, esto lo miramos aquí en las áreas, digamos, metropolitanas y urbanas, pero en el interior de la República esto ya se puede hacer complicado. Además, yo creo que sí va siendo la tendencia mundial el tema de la vacunación como una de las principales medidas definitivamente para contrarrestar esta pandemia, simple y sencillamente porque si se quiere volver a los trabajos, a las escuelas, a las universidades, a todo lo que se conoce, en fin, como la antigua normalidad, es lo que se requiere. Y no solo eso, no va a ser solo primera, segunda, tercera dosis lo que vengan. Así como el COVID-19 vino para quedarse, la vacuna va a ser parte permanente como aquella vacuna para la influenza. Que por cierto, hay que romper esos mitos, ¿no? Porque tampoco es que la gente esté muriendo necesariamente por ello, porque ese va a ser tema que también vamos a analizar hoy, porque hay mucha gente que se opone a la vacunación. Exacto. Entonces, hay que llamarlos a la reflexión. ¿Qué te parece? Yo creo que es importante, la verdad, poder asumir nuestra responsabilidad. Correcto. Acudir a la vacunación, porque de verdad hay una protección que nos da. Estamos en una situación también complicada. Se ha dado una disminución de casos positivos, se indicaba, de los últimos días que se han contabilizado. Pero recordemos que en la medida que nosotros nos sigamos cuidando y que nos vacunemos, también vamos a marcar entonces esa tendencia a la baja de los casos. Así que yo los motivo de verdad para que se puedan vacunar, para que acudan a los centros. Ahora hay vacunas, ahora hay varios centros en los cuales ustedes pueden asistir, incluso fines de semana, algunos que están habilitados 24 horas. Y no hay excusa, solo es que usted quiera y que vaya entonces a cuidarse y a protegerse de esta forma del COVID-19 y por supuesto mantenga las medidas de seguridad. Así es. Veremos entonces, Julio, si se concreta este tema, porque será un asunto que seguramente deberán analizar las autoridades católicas para poder tomar una decisión y empezar a prepararse cómo llevarían el control. Muy bien, así es, Sandy. Para finalizar, entonces, por lo menos la Grey Católica se empezará a sentir ya un poco emocionada con este tema de la posible vuelta de las procesiones y ese tipo de ritos y celebraciones. Y mientras tanto, la única recomendación que aquí en A la Medida le podemos dar, siga las medidas de bioseguridad al pie de la letra y vacúnese. Vacúnese ahora que hay vacunas, vacúnese ahora que es gratuito, vacúnese ahora que puede. Pero vacúnese para protegerse usted y proteger a los suyos. ¿Te parece si vamos y regresamos dentro de poco con otro tema? Por supuesto, los exmilitares, los militares veteranos, bueno, ese es un tema que vamos a analizar porque ya hay una postura, Julio. Sí. Ya se dijo si se puede o no pagar los 120,000 quetzales para cada uno. Cuando regresemos tenemos las declaraciones y el análisis. Así que ya lo veremos en un instante. Mientras tanto, usted no cambie, solo recordando que somos acá
a la medida. Exmiembros de tropa realizarán bloqueos el próximo miércoles, jueves y viernes en varios tramos carreteros, así como aeropuertos y aduanas a nivel nacional. Esta acción es para solicitar que se agilice el dictamen de la iniciativa de ley 5664, que está a cargo de 3 comisiones del Congreso de la República. Pero el veterano está cansado porque hay muchas promesas. Se nos han dado promesas a largo, a mediano y a corto plazo que el veterano espera con ansias y ya está desesperado. Se nos está presionando de una manera tan grande que ellos quieren ir a un paro general ya la otra semana. Entonces depende de los señores diputados que nos den el dictamen favorable a nosotros para nosotros trasladarle a la gente. Nosotros no podemos tomar decisión ya que nosotros somos representantes de los veteranos y si nosotros entraríamos a una negociación tendría que ser bajo el consenso de nuestro personal para que nosotros no tuviéramos problemas en querer tomar nosotros iniciativas que no nos competen. El presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, Duay Martínez, señaló que el monto que solicitan de 120,000 quetzales por cada uno es difícil de cubrir. Y específicamente ellos solicitaban que pudiera ya darse trámite con un dictamen, ellos esperan un dictamen favorable a la iniciativa de ley y que también puedan ser incluidos dentro del proyecto de presupuesto. Nosotros hemos sido muy claros con ellos que mientras no se tenga claro cuánto es el número de beneficiarios, no hay un dato exacto, se manejan muchos números. El Ministerio de la Defensa a través de ayudantía manifestaba que ellos han podido identificar un aproximado de 95,000 a 125,000 personas que estuvieron dentro del proceso. Entonces se les ha hecho dentro del acompañamiento el requerimiento para que puedan trasladar la información, posteriormente identificar una fuente de financiamiento, que creo que 125,000 quetzales es bastante difícil de poder cubrirlos. Después del análisis tendríamos que establecer el monto, o sea, cómo se establece un monto idóneo, adecuado, que los dignifique a ellos en lo que están reclamando. De ser aprobada la propuesta tal y como es solicitada por los exmilitares, se estima que la cifra total del pago por los 95,000 veteranos ascienda a más de 11,000 millones de quetzales. Bueno, empieza a haber por lo menos, yo no diría cierta claridad. Al contrario, esto sigue siendo bastante ambiguo porque habló un diputado. Es cierto que preside la Comisión de Finanzas el diputado quetzalteco Duay Martínez, pero esto no significa todavía que sea ni siquiera por lejos, fíjate Sandy, una posición ya oficial del propio Congreso de la República. Lo que sí nos deja ver, y esto es bastante claro, creo que hasta bastante obvio, el hecho de que ya él como presidente de la Comisión de Finanzas dice: es prácticamente imposible, es difícil el poder venir y cumplir con el requerimiento de los 120,000 quetzales. Entonces, ahora, esto por lo menos ya es una información, buena o mala, pero es un pronunciamiento. Lo que sí queda claro, y eso creo que sí se va a cumplir, es esa carta que ya mandaron a la gobernación departamental o a las que corresponden, porque miércoles, jueves y viernes de la próxima semana ya tienen establecidos los puntos de bloqueo los exveteranos militares por esta falta de comunicación, de negociación, de mediación, de lo que quieran, pero hasta ahora un pronunciamiento hoy. Exactamente. Falta de claridad, Julio. Sí. Y mira, de verdad, qué bueno que por lo menos alguien en el Congreso se pronuncie. Y aquí nos da entonces la pauta a pensar la realidad de las cosas, Julio, porque lo hemos dicho aquí, sí, es complicado poder dar 120,000 quetzales a cada uno de los veteranos con el conteo que hasta el momento se lleva. Es bastante dinero. Y aparte, no podemos... El Estado no sé si está en condiciones de poder entonces darlo. Sí, ¿cuántos millones son? Miles de millones. Bueno, aquí tiene, ¿no? Hay muchas necesidades realmente. Hemos visto que, por ejemplo, la red hospitalaria, que en este momento necesita de mucho apoyo, ha ido caminando en paso lento ese avance también. Entonces, ¿por qué? Por los recursos, Julio. Entonces, ahora esta situación te pone a pensar en las prioridades que existen actualmente en el país. Pero el hecho que también no se tenga este acercamiento, no se haga un diálogo, ni siquiera exista un pronunciamiento de decir, bueno, se va a hacer o no, sino que darle largas al asunto, está complicando cada vez más. Y la otra semana vamos a ver la consecuencia. Exacto, la brecha del conflicto está abierta. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos ha quedado claro este tema, por la importancia que tiene para la economía, para el país,
para las mismas autoridades y obviamente para estos exveteranos militares, en general para todos los guatemaltecos, por eso es que lo hemos hablado 3 veces en esta semana. ¿Por qué? Porque si no se resuelve, ya solo quedaría lunes y martes que se resuelva de alguna manera, que ahorita se veía casi imposible esta cuestión, entonces miércoles, jueves y viernes vamos a sufrir todos, va a sufrir el país, va a sufrir la economía, va a sufrir la imagen, va a ser una situación tremenda, ¿no? Porque no ha habido algo concreto. Cosas concretas que sí hay, ¿no? Y que hemos aprendido durante estas 3 noches en las cuales hemos hecho el análisis, las investigaciones, los estudios pertinentes. 1, para el proyecto de presupuesto del año 2022 no hay ninguna partida presupuestaria que contemple este pago. Entonces ya desde ahí partimos, que no hay, por lo menos si se da un acuerdo, no será para el 2022. 2, que es 11 millardos de quetzales, 11.000 millones de quetzales, casi el presupuesto completo del Ministerio de Educación, un presupuesto muy alto. 3, que los listados también todavía por parte de lo que han entregado los exveteranos combatientes militares está un poquito ambiguo ahí en una situación. Dicen que son 95.000 en el Ministerio de la Defensa y ellos dicen que han entregado alrededor de 105.000, entonces ni en eso hay una claridad. Y número 4, que la ley esa va a quedar para algún día que no sé cuándo será, pero que no va a ser este año. Es evidente que así va a pasar. ¿Cómo hacemos, Julio, para frenar las medidas de hecho? Porque ya se lanzó entonces la información que a partir del miércoles se van a tener distintos bloqueos a nivel nacional por parte de este sector que tiene meses de estar exigiendo y solicitando este pago, pero que al final no se les dice nada concreto y comprendemos la molestia que deben tener, porque imagínese usted que le estén dando largas a un asunto que usted necesita o que pues bueno, prácticamente se sienten burlados, siento yo, ¿no? Es que ¿Cómo se sentiría usted, por ejemplo? Objeto de burla y de juego al final de cuentas, y eso por supuesto molesta a cualquiera, así como molesta a los excombatientes militares. La única posibilidad que yo veo, y esto ya dicho por ellos mismos, Sandy, es lo siguiente, que quedan 2 días, lunes y martes, en los cuales si estas comisiones que se han conformado, donde está el Congreso de la República, donde están ellos, donde está el Ministerio de Finanzas, les dan una claridad, por lo menos con el hecho de decir, bueno, miren, hemos revisado, está el Ministerio de la Defensa también, sus listados están bien, vamos a empezar con el proceso de depuración, de revisión de los mismos y se va a empezar con el proceso de que esta ley pase al seno del Congreso de la República. Te soy honesto, de aquí lunes a martes que esto pase, creo que no se va a dar, por lo cual sí va a ser un hecho, tal y como ellos ya presentaron el permiso, entre comillas, ¿no?, que hay que hacer legalmente ante las gobernaciones departamentales, la cuestión del aviso que miércoles, jueves y viernes que se puede paralizar el país. O sea, ya estamos mal y vamos a estar peor. Pero también hay que comprender la postura de los exveteranos militares con los cuales durante meses este año y durante años anteriores se ha venido jugando y se les ha venido haciendo perder el tiempo y burlándose prácticamente, ¿no? Totalmente. Mira, Julio, yo la verdad entiendo esta postura. Sí, pero ¿quién nos entiende a la mayoría de guatemaltecos que tenemos que salir a trabajar, que tenemos que transportar los productos para el comercio, que tenemos que ir a una cita de salud, que probablemente nos vamos a movilizar o queremos movilizarnos para vacunarnos? ¿Quién nos entiende y quién nos da una solución a nosotros? Siempre la mayoría del país, entonces, quienes no están en el tema que se está exigiendo, en la problemática, somos los que pagamos la factura. Y yo creo que esto se debe también a la falta de diálogo, de acuerdos y del manejo de una crisis. Sí, es que aquí definitivamente si algo tenemos en Guatemala es que los conflictos sociales brotan cual si fueran palomitas de maíz, pero también tenemos otra característica, no hay instancias o no hay capacidad institucional de todo el estado de Guatemala de poder empezar a mitigar ese tipo de conflictos para que se llegue por medio de la negociación, por medio de la conciliación a una solución pacífica. En este caso, yo creo que es una situación de cansancio, de hartazgo por parte de estos excombatientes militares de tropa que han venido a lo largo de años y en este último año se les dio bastantes esperanzas con esta ley ahí en el Congreso, pero solo parecía una llamarada de tusa, recibimos la ley, se hace el acto, las fotos, y ya no pasa nada. Entonces, ahora está puesto el ultimátum y en el ultimátum, como tú dices,
pues ellos exigiendo algo que pues seguramente tienen razón si es compromiso de Estado y la parte del Estado que le compete, no poniendo ninguna claridad, los que estamos en medio, que es la ciudadanía en general de Guatemala, somos los que vamos a terminar pagando de peor manera, haciendo colas, perdiendo tiempo, perdiendo dinero, perdiendo empleos, perdiendo citas de vacunación, probablemente perdiendo de todo, ¿no? Pero al final de cuentas perdiendo como país. Y mira, Julio, la verdad es de que una constante es hacer bloqueos cuando existe la inconformidad sobre un tema. Así es. Pero una constante también es no resolver esos asuntos al tiempo. Es decir, hablar claro, miren, no se puede por esta situación presupuestaria, pero lleguemos a un acuerdo. No pueden ser 120,000, antes eran 85,000, no se negoció sobre ese precio, se hubiese tenido un mejor resultado probablemente, ahora hay que negociar sobre 120,000. Y ojo Sandy, porque la postura, es que esto es lo que nos dicen, por ejemplo, en el Congreso, pero la postura real de los excombatientes de tropas militares dice, son los 120,000 quetzales más un terreno, más una casa. Entonces uno dice, bueno, ya son más de 120,000. Si ya los 120,000 está complicado, lo otro está pues definitivamente imposible. Ahora, si les van a decir, yo no sé qué va a pasar lunes o martes, les pueden hablar y decirles, señores, eso está difícil, renegociemos la cantidad, no sé cómo lo van a tomar. Podría ser, ¿no? Porque en una negociación hay un gana-gana, hay que de alguna manera ceder en ciertas partes. Pero ¿cómo? No sé qué justificación van a dar para decir, miren, de la ley no hemos hecho nada, más que recibirla del acto público, y de ahí esto ni siquiera se ha discutido, porque esa es la situación real en el Congreso de la República. Esta ley no es para nada una de las que se esté discutiendo en el hemiciclo en este momento. Es la forma en la que en varias ocasiones se ha evidenciado que la única manera de poder llamar la atención de los legisladores, en este caso, es haciendo bloqueos, es haciendo pues todo este tipo de movimientos que afectan a la mayoría de guatemaltecos. Y con esto yo me recuerdo que, por ejemplo, hace varios años se buscaba la aprobación de una ley, la Ley de Desarrollo Rural. Claro. ¿Cuántas manifestaciones y bloqueos se realizaron para exigir que se aprobara? Y después de tantos bloqueos y después de tantos años, finalmente el Congreso decide tratar el tema, analizarlo y lo aprobaron y ahí se acabó. Entonces, ¿por qué no podían hacer eso? Dar una solución. Sí se puede, no se puede, pero dejar claro el tema. Mientras tanto, nos siguen afectando. Esperamos que las autoridades correspondientes de defensa del Congreso de la República, de Finanzas, digan entre este martes y miércoles, reuniéndose con estas personas que son los excombatientes militares de tropa, ¿se puede o no se puede? ¿Es esto o es lo otro o es nada? Pero estamos negociando y sentémonos a arreglar esta situación. Y hacerlo honestamente, Julio, no por salir y evitar una manifestación del martes, miércoles, cualquier día, porque después se puede registrar. Sí, Sandy, yo creo que lo que estamos pidiendo al final de cuentas es mucho, así que tal vez alerta temprana, preparémonos, miércoles, jueves y viernes, ¿no? Para pues tomar nuestras disposiciones. Si sale a las 4 de la mañana, salga a las 3, ¿no? Ahí junto con los espantos para poder tratar de llegar al trabajo. Vamos a dar por finalizado este tema. Bueno, vamos a regresar con otra situación también, la problemática guatemalteca. Hablábamos hace unos días, Julio, de cómo fueron agredidos algunos vacunadores en un punto del país. En Fray Bartolomé. ¿Quiénes fueron los que agredieron? Eso es más impactante también. Es más impactante, así que de eso le vamos a ampliar también la información para que hagamos conciencia un poquito de lo que es realmente hacerle daño o tal vez beneficiar al país, pero en este caso un daño bien grande a varias comunidades. No cambie porque nosotros somos a la medida. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, se pronunció al respecto del ataque hacia 11 vacunadores que integraban 2 brigadas móviles de vacunación de casa en casa en la aldea Maguila 1 del municipio Fray Bartolomé en Alta Verapaz. El mandatario aseguró que ya presentó la denuncia contra los implicados en las agresiones. Ante las denuncias públicas, ya en el Ministerio Público, ya tenemos identificados a los líderes y estoy pidiendo al Ministerio Público que agarre a esas personas y las procese, porque no solo fue el intento de asesinato, no solo fue el intento de violación, la destrucción de la propiedad pública, sino que encima de todo se dieron el lujo de arruinar el vehículo
y ocasionar otros daños. No lo vamos a permitir. Si no se quiere vacunar a la gente, que no se vacune. No es justo que el que no quiera destruya para quedar, según ellos, bien. No, la vacuna es libre. No hay obligaciones. Pero eso sí, que no ataque. Por su parte, autoridades del Ministerio Público dieron a conocer que la Fiscalía del Distrito de Alta Verapaz ya se encuentra investigando el hecho. Esto luego que los enfermeros afectados presentaran las denuncias correspondientes. Vaya, así empezábamos la semana, ¿no?, con este tema. Quiero, si me permite, Sandy, solo aclarar una cosa, porque durante estos días, hablando con muchas personas y escuchándoles, he notado que hay un pequeño errorcillo ahí que es importante. Muchos le dicen San Fray Bartolomé de las Casas. No, el municipio se llama Fray Bartolomé de las Casas. Ese es el nombre. Quítele el San porque así no es que se llama. Y el lugar donde pasó esto, la comunidad, es Maguilá 1. Ahora, es dramático, porque vaya que si no es dramático, si tú dices, voy a escoger a personas de la comunidad para que sean los líderes de desarrollo comunitario, ¿no?, de estos consejos de desarrollo. Entonces tú dices, van a ser líderes positivos, porque el desarrollo también conlleva la seguridad, también conlleva el trabajo, también conlleva proyectos y conlleva la salud. Digo yo, al menos, eso en mi mente, en medio de la pandemia. Pero fueron los propios líderes de estos COCODES quienes se opusieron y quienes estuvieron precisamente incentivando que se hiciera lo que se hizo, es decir, secuestrar literalmente por 8 horas a estos personeros del Ministerio de Salud y destruir las dosis que iban para Maguilá 1 en Fray Bartolomé de las Casas y a otra comunidad que no recuerdo realmente el nombre que tiene. Dramático, porque entonces es un liderazgo, pero negativo. Totalmente, Julio, la verdad es de que, y este es lo que hablábamos la otra vez, sin saber el resultado de la investigación, indicábamos que hay personas a las cuales la población les tienen, 1, les creen, 2, les tienen respeto y bueno, a veces miedo también, ¿no? Depende cómo ejercen el liderazgo, sin saber que eran líderes comunitarios los que estaban involucrados según las investigaciones que se realizaron. Pero esto es grave, Julio, porque imagínate que tus líderes te digan no se vacunen y que hagan todo esto, ¿qué mensaje le estás dando? Aparte de ello, generan el temor en la población que a lo mejor sí cree y generan también un punto de conflicto. Porque entonces, si antes de ir con los datos, si yo me quiero vacunar, pero veo que mis líderes hacen eso, que pasó lo que pasó el lunes, digo, ay, yo ni loco voy a decir que me vacuno, me van a linchar a mí. Vamos con datos. Adelante. Muy bien, entonces vamos con los primeros datos, por favor, ahí en pantalla. Usted tiene que recordar que el pasado lunes, 11 vacunadores fueron agredidos en Maguilá 1, municipio, repito, de Fray Bartolomé de las Casas en Alta Verapaz, por un grupo de pobladores, se sabía en aquel momento, quienes rechazaban ser vacunados contra el COVID-19. Causa sorpresa, definitivamente que sí, la revelación hecha por las autoridades que indica que uno de los agresores, miembro del Consejo Comunitario de Desarrollo, por lo que asiste a las sesiones del COMUDE. Y una de las personas agredidas pertenece al centro de salud de la localidad y es la representante de ese centro ante el COMUDE. Quiere decir, son vecinos, son conocidos y aún así se dio esta situación. Al parecer, Sandy, los pobladores rechazaron la vacuna luego que uno de ellos se vacunó y tuvo una de las reacciones normales de la vacuna que fueron interpretadas como quebrantos de salud. Pero a ver, señores, por favor, es que tengamos un poquito de seriedad en esto. Si hasta cuando para cualquier otra enfermedad, olvídese ahorita usted del COVID-19, lleva uno a los niños, a los bebés, a los chiquitos a que los vacunan, le dicen, por favor, atentos, le da esto, le da lo otro, una aspirinita o tal otra cuestión. ¿Por qué? Porque le va a dar una reacción normal, le va a dar fiebre, le va a dar esto, va a estar molesto, va a estar irritable. Pues lo mismo está pasando con la vacuna del COVID-19, es normal, ¿no? Sí, Julio, pero mira, hay gente que asegura, por ejemplo, la infertilidad. Realmente no se ha logrado evidenciar esta situación. No. Es muy irresponsable decir, mire, no se vacune porque va a quedar infértil. Mire, no se vacune porque lo va a matar. Realmente... Que por ahí va la cuestión. Ni los médicos, de verdad. Los médicos son los que motivan a la gente porque ellos están viendo directamente la situación que se da en los hospitales y hacen el llamado para que se puedan vacunar. Ellos que sí saben de la ciencia, imagínense, no alguien que ni siquiera ha estudiado y que solo porque tiene boca está dando a conocer esa información de una forma malintencionada. No sabemos cuál es el objetivo real, Julio. Así es. Y aquí hay una cosa clara y lo vamos a volver a decir en esta noche. Respetamos, como se debe respetar, todo ese libre albedrío. Si alguien de verdad no se quiere vacunar, que no se vacune él, que no se vacune ella, pero que permita
y que no interrumpa y mucho menos que haga este tipo de actos vandálicos en los cuales ya es toda una comunidad, ya toda una población, todo un caserío, lo que sea, que se impide la vacunación de sus pobladores, porque esto sí no se vale, ¿no? O sea, así como hay 1 o 2 personas, en este caso no sé cuántas habrán sido realmente que no querían la vacuna, estoy seguro que ahí mismo la mayoría de los pobladores sí la hubiesen querido, pero teniendo otro tipo de información, teniendo otro tipo de liderazgo. Ah, información, sí, se me olvida. Es que eso es lo que le ha hecho falta mucho también al Ministerio de Salud, más información. Sí, Julio, pero aparte también la haraganería de las personas de no investigar. Sí, pero ahora ya imagínate, de terrible, verdad, ¿no? todos hemos sufrido esta situación de la falta de información sobre la vacuna, sobre el COVID. Todavía es una situación que no se logra comprender bien, pero si usted tiene acceso, pero imagínate, he visto personas que tienen acceso a internet, un buen teléfono y todo, y todavía desconocen entonces y todavía creen en situaciones como que nos van a inyectar un chip, con que me voy a volver zombie, y de verdad yo me quedo sorprendida. No digamos en comunidades donde, por ejemplo, no pueden tener el acceso, pero los que supuestamente están para orientarlos, los orientan mal. Sí, yo creo que aquí en este lugar, por lo que vemos en las imágenes, ha de ser un poquito más difícil, no digo que imposible, un poquito más difícil el acceso a esa información, pero tampoco es que estamos en medio de la selva desolados y allá en el Amazonia donde no hay ninguna información, es decir, hay suficientes medios, hay suficientes criterios de oportunidad inclusive de tener esa información, y yo creo que si científicamente el mundo científico, los médicos están diciéndonos que las medidas de bioseguridad y la vacunación son las mejores medidas para tratar de empezar a contener el COVID-19 y lo hemos empezado a ver en estas últimas semanas en Guatemala, pues entonces sí son las mejores medidas y hay que acatarlas, hay que hacerlas, es lo conveniente. Totalmente. ¿O acaso usted, si lo muerde un perro con rabia, dice, no, mejor no me pongo esa vacuna porque saber qué me va a hacer? Se pone las 14 vacunas. Hay otras vacunas que también se ponen y no le ponen tanto, pero a veces ni siquiera saben para qué es, que tienen que llevar a los niños para las vacunas constantes y a veces ni siquiera saben, solo sé que la de tal edad. Sí, ¿y entonces, en qué consiste, verdad? Pero se la pone, y se la pone con fe, con certeza, con la creencia de que le va a hacer bien. Bueno, es lo mismo, ¿no? Efectivamente. Mira, Julio, a mí hay algo que me sorprende y es el hecho de que, bueno, hoy ya también la NAM se pronuncia y dice, bueno, es que están creyendo tal situación, por eso es de que hay algunas personas que no se quieren vacunar y que están difundiendo esta información. Pero aquí el punto es qué están haciendo los alcaldes. Es que aquí lo para hemos contrarrestar esto en varias ocasiones. Y discúlpenme los miembros de la NAM que representan a las 340 municipalidades. Falta más, hacer más información, más acercamiento, pero presencia real y coordinación. Vamos con más datos. Adelante. Claro, con mucho gusto. Ahí están en pantalla. Autoridades han señalado ciertos mitos sobre la vacunación, que es lo que hace que la gente probablemente tenga ese temor, ¿no? Compartidos por líderes comunitarios y hay que decirlo también claramente, en muchos casos por líderes religiosos. Entre estos mitos se encuentra, Sandy, número 1, que es el sello de la bestia, que se le está inyectando metales, que el virus no existe, que se le está inyectando el propio virus, bueno, lo cual es real, ¿no? Pero es para inocular en una dosis controlada. Las vacunas no son seguras, que se quedará infértil, que las vacunas fueron hechas con células de fetos humanos, y hay quienes han señalado que se les está inyectando el 5G, pero por favor, es que el 5G son unas antenas, es una tecnología que por cierto se están instalando, no han empezado a funcionar aquí en Guatemala, entonces no podemos decir que esté funcionando, que se le esté inyectando el 5G cuando es algo etéreo, es una onda, es una situación como por el medio que usted nos está viendo cuando usted escucha una radio, eso no lo puedo inyectar, pues. Bueno, desconocimiento bien, ¿no? Sorprende. Y es que, Julio, es lo que te digo. A mí cuando sí me han dicho, sí, o mira, ya hiciste la prueba de los metales porque te inyectaron metal ahí, de verdad. Bueno, démosle. Hay cada cosa que uno queda sorprendido y viene de todas personas, Julio. Sí, no te puedo decir, es que es una persona que no tiene estudio, que no tiene posibilidad. No, es generalizado. De verdad, esto Todos es a nivel general, sociales, totalmente. Sí. Y el problema aquí es que no investigamos. Si alguien nos dice entonces que es un chip el que están colocando, lo creemos porque no buscamos información oficial de fuentes que nos digan la verdad y que se basen en estudios también, Julio,
Entonces, aquí está el punto de poder aprovechar las herramientas que tenemos y de verdad, de no dejarnos orientar por cualquier persona que solo habla por decir, pero no es un especialista, no es alguien que está involucrada también en el tema de la salud o en el tema de la vacunación, que tenga conocimiento al respecto. Entonces, hay que ser inteligentes con la información que nosotros nos quedamos. Bueno, la verdad que sí, yo creo que es una gran conclusión. Escuché muchos mitos, ¿no? Dentro de ellos, y con esto finalizo, que tal vez se activaba con las antenas 5G, bueno, digo, pero que están inyectando el 5G, ese sí no lo había escuchado y por eso es que, perdonen, sorprende un poquito. Pero, señoras y señores, lo de siempre, ¿no? Usted que se investiga, usted que sí se preocupa, pues en casa va a sacar definitivamente las mejores, más serias y, por supuesto, que las más adecuadas conclusiones. Así es. Mientras tanto, vamos a una pausa, pero regresamos con la parte de información nacional. Así es, por favor, no cambie porque nosotros somos a la medida. El jueves 14 de octubre, la Comisión ha invitado a centros de investigación y analistas para que de forma directa realicen aportes al análisis del presupuesto 2022 y sobre qué carteras, de acuerdo a sus proyectos, se deben fortalecer, pues algunos ministerios como Educación, Salud y Defensa han solicitado readecuaciones. Además, la próxima semana los diputados de la comisión escucharán a la Universidad de San Carlos de Guatemala, al organismo judicial, Ministerio Público y otras carteras que fueron reprogramadas como Energía y Minas y Comunicaciones. Los congresistas prevén iniciar con la elaboración del dictamen a partir del lunes 25 al 29 de octubre y ponerlo a discusión del martes 2 al 5 de noviembre para realizar la entrega como fecha límite al 12 de noviembre. Y tras el diálogo de alto nivel entre las autoridades de México y de los Estados Unidos, se llegó al acuerdo de poder ejecutar algunos proyectos para evitar así la migración irregular en la región. La búsqueda de salud y mejora económica son las principales razones que están motivando a ciudadanos con algún tipo de discapacidad a huir de sus países. Pensamos que en el corto plazo podamos tener una acción conjunta especialmente para Centroamérica, inspirada en las oportunidades de empleo, que esa puede ser la respuesta más relevante. México ya lo está haciendo a la escala de sus posibilidades. Nosotros vamos a tener quizás 40,000 personas trabajando en estos 3 países, más o menos para el mes de enero. Y pensamos que es una buena vía para avanzar y esperamos poderlo hacer junto con Estados Unidos también. Otro elemento registrado son los accidentes que están teniendo los migrantes en la ruta. Varios de ellos han quedado sin alguna extremidad al abordar camiones, tráilers o trenes en movimiento. Nosotros tenemos un proceso presupuestario en este momento, pero para dejarlo en claro, el presidente Biden ha asumido un compromiso de presupuestar asistencia significativa para América Central, en particular para Honduras, El Salvador y Guatemala, a fin de abordar los impulsores de la migración irregular y así esperamos tener un impacto en las vidas de las personas de manera tal que sientan que pueden permanecer en sus países natales. Nosotros hemos hablado acerca de invertir $4,000 millones en los 4 años de nuestra administración y las propuestas presupuestarias que estamos haciendo reflejan dicho compromiso. La última pregunta. Por enfermedad de la jueza que lleva el caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción, se volvió a suspender la audiencia. En el Juzgado Cuarto Primera Instancia Penal se desarrolla audiencia de ofrecimiento de prueba en la segunda fase del caso penal Hogar Seguro Virgen de la Asunción. En esta diligencia judicial, el Ministerio Público, los querellantes y los abogados defensores proponen las pruebas que consideran necesarias para resolver la situación legal de los procesados. Entre los testigos, la Fiscalía propuso la declaración en anticipo de prueba que dieron las niñas y adolescentes que sobrevivieron al incendio del 8 de marzo del 2017. En esta segunda fase del proceso penal son juzgados funcionarios y trabajadores de la Procuraduría General de la Nación, Policía Nacional Civil, Procuraduría de los Derechos Humanos y Secretaría de Bienestar Social.
por el fallecimiento de las 56 niñas y adolescentes en marzo del 2017. El personal del Juzgado Cuarto Penal informó al fiscal, abogados y procesados que la audiencia de este 8 de octubre se canceló por quebranto de salud que padece la jueza asignada al caso. La fase del ofrecimiento de pruebas se retomará el viernes 22 de octubre de este 2021 a las 8 de la mañana con 30 minutos. La primera fase de esta carpeta judicial iniciará el juicio el 29 de marzo del 2022 en el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal. Y así finalizamos la semana de análisis. Queremos agradecerle por su preferencia y también invitarlo para que siga en sintonía de TN23 este fin de semana, porque hay programas interesantes. Así es, fuera la información nacional, aquí el fin de semana, tanto sábado y domingo, usted ya sabe a quién tiene, al licenciado Andrés Estrada con Apuntes del Mundo. Por favor, sabe una cosa, nosotros nos vamos, pero amenazamos con volver el lunes. Feliz noche. Chao.